Bien, un saludo para todos. Un gusto compartir con ustedes esta revisión rápida, creo que bastante completa, acerca de diabetes mellitus tipo 2. Vale decir que quiero centrarlo en dos cosas. Primero, en lo que tienen que saber para el examen de habilitación del ejercicio profesional, que es lo que más les interesa, pero por supuesto también cosas prácticas para el ejercicio de su medicina. ¿Ya? Voy a ir resaltando en las partes pertinentes los puntos importantes de las cosas que efectivamente y claramente tienen que saber. Primero, una cosa importante, ¿por qué tenemos que hablar de diabetes? La prevalencia en el mundo de diabetes fluctúa entre el 10 al 15%, esa es la prevalencia mundial. En el Ecuador, los datos más actualizados, que son de la encuesta nacional de diabetes y factores asociados, nos dice un 5,53% de prevalencia de diabetes, pero se refiere a los pacientes que declararon que tienen diabetes, o sea, en términos simples, a los que saben que tienen diabetes. Luego les hicieron este test de FINRIS, que es un dato interesante, un instrumento autoadministrado, una encuesta pequeña, y vieron los pacientes de alto riesgo, 17,4%, de los cuales la mitad tenía prediabetes y 5,5% tenía diabetes. Esto confirma algo que lo sabemos y que lo debemos tener en mente siempre, que por cada paciente que tiene diabetes, que sabe que tiene diabetes, hay un paciente que tiene diabetes y no lo sabe. En términos redondos, podríamos decir que la prevalencia de diabetes en el Ecuador bordea el 11%, más o menos. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa de la diabetes? Cuando vemos la definición de diabetes, que es la hiperglucemia causada por un déficit en la producción y o acción de la insulina, que causa daños en órganos. Entonces, en verdad, lo que me preocupa de un paciente con diabetes, el verdadero problema de la diabetes es que causa complicaciones que tradicionalmente se clasifican como complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las complicaciones microvasculares de la diabetes son la retinopatía diabética, que vale decir que no es lo único, también hay daño no solo de la retina, es más frecuente también la catarata y también es más frecuente el glaucoma en pacientes que tienen diabetes en comparación a los que no tienen diabetes. Luego tenemos la nefropatía diabética, que es el daño específico, histológicamente diferente, además, que se da en el glomérulo del renal de los pacientes que tienen diabetes en comparación a los que no tienen diabetes. Y luego, aunque tradicionalmente se le pone dentro de las complicaciones microvasculares porque se comporta de manera similar, tenemos las neuropatías diabéticas, no hay una sola, hay muchísimas. Cualquier nervio de nuestro cuerpo se puede ver afectado por la diabetes y resulta que las complicaciones neuropáticas, aunque se comportan como las microvasculares, no son complicaciones vasculares, no tienen que ver con los vasos sanguíneos que dañan a los nervios o los vasos sanguíneos de los nervios, sino que tienen que ver con daños de los nervios específicamente, alteraciones en la vaina de mielina de los nervios mielínicos o en la membrana celular de los nervios amielínicos. Luego tenemos las complicaciones macrovasculares, que son la cardiopatía isquémica o la enfermedad coronaria arterial, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. Hay un dato que diferencia bastante bien a las micro de los macrovasculares. Las microvasculares, llámense así, porque el daño, para yo ver el daño que está en la retina o en el glomérulo o en los nervios, tengo que utilizar un microscopio o algún tipo de aumento. Mientras que en las complicaciones macrovasculares, llámense así, porque el daño es por lo menos teóricamente visible a simple vista, valga la redundancia. Es decir, que por lo menos teóricamente, si un paciente tiene cardiopatía isquémica, yo podría diseccionar la arteria coronaria y ver la placa de ateroma. Claro, no la voy a poder ver a detalle, pero por lo menos teóricamente veo la placa de ateroma. Igual en la enfermedad cerebrovascular. Yo puedo hacer una disección y ver igualmente la placa de ateroma o el trombo, o puedo ver la rotura del vaso y el sangrado de la enfermedad cerebrovascular. La arteriopatía obstructiva crónica, misma historia, yo puedo por lo menos teóricamente diseccionar y ver el vaso. Por eso se llaman macrovasculares, los vasos sanguíneos son macroscópicamente alterados, y microvasculares porque los vasos sanguíneos son microscópicamente alterados.
Ahora, hay una cuestión interesante, las complicaciones microvasculares son patognomónicas de la diabetes, es decir, el daño en la retina o en el glomérulo o en el nervio es específico de diabetes. Supongamos que vamos a una morgue donde están haciendo una autopsia de una persona que ni siquiera saben el nombre, tienen por lo menos una idea de la edad, pero no es que la saben a ciencia cierta, no saben sus antecedentes patológicos, pero si le hacen una biopsia del ojo o del riñón o de los nervios y ven al microscopio, pueden decir que ese paciente tuvo diabetes. ¿Por qué? Porque el daño que se da en estos órganos es específico de la diabetes. Mientras que las complicaciones macrovasculares no son patognomónicas, sino que son más frecuentes en el paciente con diabetes en comparación al paciente sin diabetes. Es decir, una persona se puede infartar con o sin diabetes, pero la probabilidad del infarto es más frecuente en las personas con diabetes que en las personas que no tienen diabetes. Una persona con y sin diabetes puede ser enfermedad cerebrovascular, pero la enfermedad cerebrovascular es más frecuente y más severa en el paciente con diabetes en comparación al que no tiene esta enfermedad. Entonces, las complicaciones microvasculares son microscópicas, patognomónicas, las complicaciones macrovasculares son visibles a simple vista y además no son patognomónicas, sino que son solo más frecuentes en los pacientes con diabetes en comparación a los que no los tienen. Cualquiera de ellas, sobre todo, es más fácil de evidenciar en las microvasculares. Cualquiera de las complicaciones de la diabetes son más frecuentes mientras más tiempo el paciente está expuesto a la hiperglucemia, a la diabetes, y mientras más alta es la glucosa. A más glucosa medido por hemoglobina glucosilada, mayor la probabilidad de que mi paciente desarrolle retinopatía, nefropatía, neuropatía y también las complicaciones macrovasculares. Hay varios factores asociados con el desarrollo de las complicaciones de la diabetes. Dos de los más importantes es el tiempo de exposición a la hiperglucemia y el grado de hiperglucemia que se presente. Ahora, esto es bien interesante y es que las enfermedades microvasculares, los daños microvasculares, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, discapacitan al paciente con diabetes, pero lo que le mata al paciente con diabetes son las complicaciones macrovasculares. El paciente con diabetes se muere en términos generales con cardiopatía isquémica. Los pacientes con diabetes se mueren infartados. De aquí llevamos un concepto bien interesante, que la hiperglucemia per se no es mortal. Lo que es mortal es que esta hiperglucemia actúa como un factor de riesgo cardiovascular. Los pacientes con diabetes no se mueren exactamente con una cetoacidosis o un estado hiperosmolar hiperglucémico, se mueren habitualmente de cardiopatía isquémica. Con ese antecedente, vale decir que en nuestro país, en los últimos datos disponibles que son del 2023, la diabetes mellitus fue la cuarta causa de muerte por frecuencia, tomando en cuenta que la primera fue la cardiopatía isquémica. Ahora recuerden que los pacientes con diabetes no se mueren por la diabetes, se mueren por infarto. Y de hecho, muchos de estos pacientes, por lo menos un 20% de estos pacientes que se murieron con infarto, se murieron porque tenían diabetes. Si no hubiesen tenido diabetes, o no les daba un infarto, o el infarto no era fatal. Hablando de los infartos, nos han enseñado tradicionalmente que los pacientes con diabetes tienen infartos silentes, que no les duele, que no tienen ángulo. Y eso es cierto, pero cierto para los pacientes que tienen infarto silente, no para los pacientes con diabetes. ¿A qué me refiero? Si yo reúno un grupo de 10 pacientes que han tenido infartos silentes, pues 9 tendrán diabetes y habrán tenido ese infarto silente, oligosintomático o asintomático por la diabetes. Pero si yo reúno a 10 personas con diabetes que tuvieron un infarto, probablemente uno o ninguno tuvo un infarto silente. Es decir, los infartos silentes son más frecuentes en los pacientes con diabetes, pero en los pacientes con diabetes, como en cualquier paciente, los infartos más frecuentemente son típicamente anginosos, son con dolor anginoso. Pero lo que sí es más frecuente en los pacientes con diabetes son la enfermedad multivaso. Entonces, la cardiopatía isquémica es más frecuente y es más severa en los pacientes que tienen diabetes en comparación a los que no tienen diabetes. Eso es lo verdaderamente importante y lo que debemos tener en cuenta. Ahora, los puntos de corte que utilizamos actualmente para definir que un paciente tiene o no diabetes están relacionados con la capacidad predictiva de las complicaciones microvasculares. Es decir, cuando ustedes piden un examen de cualquier cosa, normalmente nos fijamos en el rango de referencia.
El rango de referencia de un examen es habitualmente una media poblacional, un valor de normalidad que decimos. Es decir, que el límite inferior es menos dos desvíos de estándar y el límite superior es más 2 desvíos de estándar. Y entre esos dos está el valor de normalidad habitualmente. Para la glucosa no funciona así. Los puntos de corte de diagnóstico de diabetes no tienen que ver con la normalidad, tienen que ver con la probabilidad predictiva de complicaciones microvasculares. Estos dos estudios son dos de los primeros estudios para definir los puntos de corte de diabetes y nos hacen entender fácilmente cómo funciona el establecimiento de estos valores. Tomaron la sangre de pacientes que decían no tener diabetes y les midieron la glucosa. Obtuvieron ese valor y luego fueron a ver en ese grupo de pacientes 5 y 10 años después cuántos habían desarrollado retinopatía. Es algo relativamente fácil de decir porque hay que hacer un fondo de ojo, no hay que andar biopsiando ni sacando pedazos de nada. Con un fondo de ojo, un oftalmólogo con experiencia puede decirnos si un paciente tiene retinopatía. Vean cómo asociaron el valor de glucosa en un momento con la retinopatía 5 y 10 años después. Por eso decimos que el valor de glucosa es predictivo. Pueden ver que en verde la glucosa plasmática en ayunas, en negro la poscarga, ya vamos a hablar de eso, y en rojo la hemoglobina glucosilada, vemos que hay un punto más o menos claro de inflexión. Hay un punto en el cual claramente el riesgo incrementa. Pero a lo que les invito a ver es que no hay un valor de glucosa en el cual no hay riesgo de desarrollar retinopatía. Es decir, que en cualquier momento puedo desarrollar retinopatía. Hay un concepto básico y es que todos estamos sanos hasta que nos enfermamos. Y este es un detalle importante. Recuerden que les medimos la glucosa, les midieron la glucosa y se vio cuando se hicieron retinopatía 5 a 10 años después, no en ese mismo momento. Entonces, el punto importante aquí es que una persona puede tener la glucosa normal ahora y desarrollar retinopatía en 5 a 10 años. No porque esa glucosa le haya causado retinopatía, sino porque después se le elevó la glucosa y le dio retinopatía. Ahora, el otro punto importante es, les invito a ver, a fijarse en en cuándo se da el punto de inflexión. Aquí en este estudio es 116, aquí en este estudio es 109. El riesgo de desarrollar retinopatía no empieza en 126 de glucosa en ayunas. De hecho, el riesgo en 126 es solo ligeramente mayor que el riesgo en 125, que el riesgo en 124. El riesgo de desarrollar retinopatía empieza incluso antes y se podría localizar más o menos en 100. Aquí es donde el riesgo más o menos se estabiliza. Ojo para los puntos de corte. Entonces, los valores de glucosa que utilizamos por cualquier método, lo que son es predictores de complicaciones microvasculares, sobre todo de retinopatía. Con esto en mente, entonces pensemos en cuáles son los puntos de corte para diagnosticar diabetes en un paciente. Lo primero es pensar en el examen más fácil, más bueno, más bonito, más barato, que es la glucosa venosa en ayunas. Hay que hacer un énfasis en que dice venosa en la guía ecuatoriana, en la guía de ADA, en la guía europea, en la guía de Burundi, en cualquier guía que ustedes lean, es glucosa venosa. La glucosa capilar no sirve para hacer diagnóstico de diabetes, nunca, nunca. Siempre es glucosa venosa. Una glucosa venosa mayor o igual a 126 es criterio diagnóstico de diabetes. Dije criterio no porque sí, sino porque de hecho se requiere repetir el examen. Aquí ustedes pueden ver un asterisco y este asterisco vamos a ver después que hay que repetir el examen. Ojo, lo más pronto posible, si es posible, al día siguiente. Ahora, fíjense que es glucosa venosa en ayunas o de ayuno y se define ayuno con por lo menos 8 horas de ayuno. Tengan cuidado porque es de 8 a 10 horas. Si el paciente ha pasado más de 10 horas en ayuno, esa glucosa puede subir y darme un valor falsamente positivo. Entonces, glucosa venosa en ayunas, definida así como el periodo sin ingesta calórica de 8 a 10 horas. Luego tengo la prueba de tolerancia oral a la glucosa,
que es medir la glucosa 2 horas después de administrar una carga de glucosa. Y la carga es 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua con el paciente en reposo relativo durante 2 horas. ¿Ya? Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Hace un rato les dije que la glucosa capilar no se utiliza para el diagnóstico de diabetes. Ahora les voy a decir que la glucosa postprandial no se utiliza para diagnóstico de diabetes. Sí se puede utilizar para seguimiento, pero no para diagnóstico de diabetes. Y además es esta carga específica, 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua tomada a temperatura ambiente con el paciente en reposo relativo. Si a las 2 horas da 200 o más, es un criterio diagnóstico de diabetes. Nuevamente se tiene que repetir, puede ser este mismo examen o hacer una combinación de dos para hacer diagnóstico de diabetes, pero se tiene que tener dos criterios. Nuevamente, si ustedes tienen un valor alto, tienen que confirmar lo más pronto posible, de ser posible el día siguiente. Luego tenemos el paciente que tiene síntomas clásicos de hiperglucemia como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Y una glucosa venosa al azar mayor o igual a 200. A mí siempre me pareció bien peculiar esto de que digan al azar. Cuando estudiaba medicina me parecía que era así como medirle la glucosa a un paciente en el casino o mientras está apostando que va a perder Barcelona. Bueno, eso no sería, pues, sería una seguridad, pero en fin, azar se define como un periodo indeterminado desde la última ingesta. Es decir, no importa si comió hace 8 horas, hace 10 horas, hace 30 minutos, que esté comiendo cuando le hago el examen, no importa el tiempo que ha pasado entre la comida y la toma de la muestra, es criterio diagnóstico siempre y cuando sea mayor a 200, pero además tenga los síntomas de diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Más de 200, diagnóstico de diabetes. Fíjense que además aquí no hay asterisco. Esta prueba no se tiene que repetir. Dato interesante. Si ustedes encuentran o diagnostican un paciente por una descompensación aguda, o sea, una cetocidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglucémico, no hace falta ya más para que de eso, para decir que el paciente tiene diabetes, ¿no? Finalmente, la hemoglobina glucosilada, mayor o igual a 6.5%, no se requiere ayuno para medir la hemoglobina glucosilada, pero un detalle, el método que se utilice para medir la hemoglobina glucosilada tiene que ser certificado y estandarizado para el DSST mediante una técnica que sea el HPLC, la cromatografía líquida de alta precisión o equivalente. Hay que decir que en el Ecuador y en el mundo hay más de una veintena de métodos para medir la hemoglobina glucosilada, más de 20. La mayoría no están certificados, es decir, la mayoría no se conoce si es que son tan precisos como HPLC o menos precisos. En Estados Unidos existe el Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glucosilada, que es el NGSP. Este NGCP es una agencia privada que dice, bueno, el método con el que usted va a medir es similar al HPLC y puede utilizarlo. ¿Ya? En el Ecuador no tenemos algo así. Debería hacerlo el ministerio y vale decir que la guía ecuatoriana dice que el ministerio debería dar estos certificados de estandarización. Pero más allá de que sea el ministerio u otra agencia, este NGCP en Estados Unidos, les tengo una pregunta. El médico promedio, cuando ustedes rotaron en los hospitales, se fija en cuál método utilizaron para medir la hemoglobina glucosilada o cualquier cosa que le midan en sangre. No sé, ¿no? Y además, ese método, se tomaron la molestia de ver si tiene la certificación, digamos, la gringa, ya que la ecuatoriana no hay. Está como complicado. Entonces, si es que el método que se utilizó está certificado, por lo menos por NGCP, se puede utilizar como criterio diagnóstico de diabetes. En el Ecuador eso casi es inaplicable y de hecho la guía ecuatoriana dice que no debemos pedir hemoglobina glucosilada para diagnóstico de diabetes, sí para seguimiento, porque no tenemos un programa de estandarización. Y como les dije, ¿se han fijado ustedes el método con el que miden hemoglobina glucosilada? ¿Han visto si ese método está certificado? Como complicado. Como ya les dije, hay que repetir si es posible al día siguiente para confirmar el diagnóstico. Una vez que yo tengo el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo que quiero? No quiero bajar la glucosa. Aquí una cosa que les puede romper la cabeza.
Si mi paciente tiene diabetes y como ya vimos, mientras más alta la glucosa, mayor la probabilidad de complicaciones, yo debería ponerme como meta bajar la glucosa. No necesariamente, ya vamos a ver por qué. Mi objetivo no es que el examen venga más bonito. Mi objetivo es que el paciente no se muera o no se discapacite, no tenga síntomas relacionados con la hiperglucemia. Y ahí debe ir enfocado mi objetivo de tratamiento. Ahora, para hacer estos objetivos de tratamiento, tengo que centrarme en pensar cómo funcionan los medicamentos para la diabetes y para eso tengo que aprender la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, que es encantadora. Esta es ya desde hace algunos años, ya van a ser 10 años, que Schwartz propuso 11 elementos fisiopatológicos que determinan el desarrollo de diabetes. 11 elementos fisiopatológicos. Por supuesto, podríamos tener una presentación de 1 hora o más solo de esto, pero por ahora nos vamos a centrar en que hay dos elementos como centrales y el uno de esos es la resistencia a la insulina. De hecho, el elemento fisiopatológico central de la diabetes mellitus es la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es que la insulina existe, el páncreas la produce, pero no funciona. Si ustedes aprendieron en tercero, recuerden que la insulina se une al receptor y desencadena una respuesta intracelular, varias, la verdad, pero una de esas respuestas intracelulares, la que más me interesa, es que permite la translocación de los receptores GLUT del citoplasma de las células hacia la membrana. La resistencia a la insulina es que hay insulina, se une al receptor, pero no desencadena la translocación de los receptores GLUT. Los receptores GLUT se quedan en el citoplasma y, por tanto, al no pasar a la membrana, no permite la entrada de glucosa a las células. Y si la glucosa no entra en las células, se queda en la sangre, por tanto, tenemos hiperglucemia. Ahora, lo interesante es qué es lo que causa, qué lleva a la resistencia a la insulina. Hay dos elementos esenciales, no los únicos, pero sí los más importantes. El uno, la predisposición genética. Un paciente nace con predisposición genética mayor o menor a desarrollar resistencia a la insulina. Piensen en su familia. Si su mamá, su papá, sus tíos, sus primos, hasta el perro en su casa tiene diabetes, ustedes tienen una gran predisposición genética. Pero si nadie en su familia tiene diabetes, el único que tiene diabetes es un tío político, es decir, el esposo de su tía, que encima es adoptado, entonces no tienen mucha predisposición a desarrollar diabetes. Ahora, antes de que digan que están salvados, tengan en cuenta lo que vimos al comienzo. Por cada persona que sabe que tiene diabetes, hay otra persona que tiene diabetes y simplemente no lo sabe. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ¿qué genera la resistencia a la insulina? Primero, una predisposición genética. Segundo, el sobrepeso o la obesidad. Una persona puede tener toda la predisposición genética del mundo. Si tiene un peso adecuado, nunca va a desarrollar resistencia a la insulina. Por otro lado, claro, puede haber una persona con poca predisposición genética y que para desarrollar resistencia a la insulina requiera un gran peso, ¿ya? Un índice de masa corporal de 50, digamos. Entonces, esta predisposición genética más el sobrepeso o la obesidad llevan a la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina lleva a la diabetes. Y la diabetes lleva a las complicaciones crónicas, discapacidad y muerte. Entonces, la historia natural de la enfermedad es predisposición genética, sobrepeso u obesidad que desencadena resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina lleva a la prediabetes, a la diabetes, esto a la discapacidad y a la muerte. Un dato interesante, porque si no lo han escuchado, lo van a escuchar muchas veces, que la resistencia a la insulina es la que lleva a la obesidad. Eso no es cierto, es al revés. El sobrepeso y la obesidad son las que llevan a la resistencia a la insulina. Ahora, hay personas con resistencia a la insulina que todavía no desarrollan diabetes. Como les dije, es el proceso fisiopatológico. Hay personas con resistencia a la insulina con glucosa normal, que si no se trata el sobrepeso o la obesidad, van a llevar a diabetes. ¿Qué es el punto de inflexión? ¿Qué es lo que lleva a que una persona con resistencia a la insulina haga diabetes? Y el otro elemento común es la falla de las células beta. Recuerden, resistencia a la insulina es que hay insulina, pero no funciona, no permite la entrada de glucosa a las células. ¿Qué sucede? Que el cuerpo compensatoriamente produce más insulina. La resistencia a la insulina produce hiperinsulinemia compensadora, mientras las células beta puedan producir digamos, exceso de insulina. Una vez que
las células beta fallan, ya no pueden producir más insulina, ahí se desarrolla la diabetes. Entonces, la evolución, la historia natural de la diabetes es la predisposición genética, desarrolla sobrepeso, obesidad, sobrepeso y obesidad desencadena resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina primero causa hiperinsulinemia compensadora hasta que las células beta fallan, ya no pueden producir más hiperinsulinemia y ahí se desencadena la prediabetes, la diabetes que lleva a las complicaciones, a la discapacidad y a la muerte. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evitamos todo esto? Para esto tenemos las guías, las que a ustedes les gusten. Estos son los cuadros de la guía de ADA de 2025, que divide el tratamiento en dos partes, ya la vamos a ver, y luego en una sola vía común cuando estas dos vías han fallado. Tenemos la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que más o menos dice lo mismo, la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la guía ecuatoriana. Placer informarles que, excepto por una gran diferencia, todas las guías dicen más o menos lo mismo. Primero, manejar la hiperglucemia. Les dije que el objetivo del tratamiento es reducir la mortalidad, la discapacidad y los síntomas. Ahora, ¿cómo logramos reducir la mortalidad, la discapacidad y los síntomas? Para eso debemos entender un par de conceptos importantes. Primero, los estudios originales hechos en los años 90 en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como el UKPDS que ven en la diapositiva, y el DSCT en pacientes con diabetes tipo 1, nos demostró que si yo le bajo 1% de hemoglobina glucosilada al paciente, reduzco el riesgo de complicaciones microvasculares, de catarata, de amputaciones y de complicaciones microvasculares. Pero con otras complicaciones, o más dicho, las complicaciones macrovasculares como la falla cardíaca y la enfermedad cerebrovascular no disminuyen o por lo menos no disminuyen demasiado. Sí disminuye a largo plazo, sobre todo, el riesgo de infarto de miocardio. Ese sí disminuye, sobre todo, a largo plazo, es decir, bajando la hemoglobina glucosilada 1% por un tiempo más o menos prolongado. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo bajamos la hemoglobina glucosilada? Primero, el plan de alimentación, ¿ya? O la dieta. Ahora, el problema es que si le decimos al paciente haga dieta, lo que se imagina es que solo puede comer lechugas y tomates y ni las frutas, porque como son dulces no puede comer. Falso de toda falsedad. Primero, aquí les voy a romper una idea que les metieron en la cabeza en el internado y en los hospitales. Resulta que la dieta para diabético no existe. No hay tal cosa. Lo que hacemos con nuestros pacientes con diabetes habitualmente es darles dieta mediterránea. La dieta mediterránea es el incremento del consumo de verduras y el consumo de frutas, frutas enteras con cáscara. Pero resulta que para hacer esta prescripción de dieta mediterránea se requiere el cálculo calórico, ver cuántas calorías debe consumir este paciente, cuántas está consumiendo y cómo llevar del consumo habitual al consumo ideal. Y eso se hace con fórmulas matemáticas y luego se va reduciendo. Nada que dieta para diabético 1700 kilocalorías. No, ni miércoles, eso no existe siquiera y tampoco es lo ideal en el tratamiento del paciente con diabetes. Hay que hacer dieta mediterránea o dieta DASH o ayuno intermitente o dieta cetogénica o dieta hipocalórica se puede hacer, pero eso se tiene que calcular el consumo calórico. Y para calcular el consumo calórico tenemos otra clase o nutricionista. Entonces, lo que yo les quiero meter en la cabeza ahorita, la idea es que diabetes es igual a nutricionista. Si ustedes tienen formación sólida en nutrición, ustedes pueden hacer el tratamiento nutricional. Pero mientras no tengan esa formación sólida, diabetes es igual a nutricionista. No es que coma sano, coma poco, no. Cálculo calórico, dieta mediterránea, DASH y reducción paulatina de calorías. Ciertamente, el plato saludable de la OMS, la restricción de los azúcares simples, de los alimentos ultraprocesados son importantes, pero no son lo único que determina el plan de alimentación, la dieta de un paciente con diabetes. Ahora, tengan en cuenta que los pacientes con diabetes se mueren con un infarto y la muerte de origen cardiovascular no disminuye con la disminución de la hemoglobina glucosilada, ¿ya? La reducción de la hemoglobina glucosilada toma 10 años de efecto para reducir la mortalidad. Tengo que tratarle al paciente durante 10 años para reducir la mortalidad por cardiopatía isquémica. Es un tiempo largo. Si sirve,
Bajar la hemoglobina glucosilada disminuye, logra mi primer meta, que es reducir la mortalidad, pero cuando yo le bajo la hemoglobina glucosilada por lo menos 10 años. Ahora, hay una cosa interesante. Aunque yo no le lleve a metas y no logre reducir la mortalidad en el primer año, si mi paciente está controlado 1 año, 2 años, 3 años y luego, digamos, se descontrola, sube la hemoglobina glucosilada, de todas formas tiene un efecto protector. Es decir, imaginémonos dos pacientes. Un paciente con diabetes que se controló 1, 2, 3 años y el otro que nunca se controló. En un momento en la vida, los dos van a tener la hemoglobina glucosilada porque el uno nunca se controló y el otro se controló, pero luego abandonó. El paciente que se controló, aunque sea un tiempo corto, tiene una mortalidad más baja que el que nunca se controló. Lo llamamos el efecto legado. Y quiere decir, todo tiempo de control, por más pequeño o largo que haya sido, disminuirá la mortalidad a largo plazo en el paciente. Disminuirá las complicaciones crónicas en el paciente, por más que después incremente la hemoglobina glucosilada. Ahora, entonces, primer pilar del tratamiento, reducción de hemoglobina glucosilada con cambios en el estilo de vida, con dieta dirigido por nutricionista. Segundo, metformina. La metformina disminuye la muerte por cualquier causa. No solo disminuye la hemoglobina glucosilada, disminuye la muerte por cualquier causa. Disminuye la muerte cardiovascular. ¿Ya? Y eso se logra con dosis terapéuticas de metformina. La dosis de metformina que disminuye la hemoglobina glucosilada y disminuye la muerte de origen cardiovascular va de 1500 a 2000. Dosis más bajas son menos potentes y dosis más altas son posibles de dar, pero no necesariamente son más efectivas. Tengo que darle a mi paciente 1500 a 2000 miligramos de metformina para lograr la mejor reducción de hemoglobina glucosilada y además puede reducir el peso aproximadamente 2 kilos. Ojo al dato, la metformina disminuye la hemoglobina glucosilada de manera importante, también disminuye el peso, pero la reducción de peso de 2 kilos no es demasiado significativa. ¿Ya? Disminuye la muerte de cualquier causa también la hemoglobina glucosilada en comparación a no dar, a dar cualquier otro tratamiento sin metformina e incluso tratamientos con insulina, el uso de metformina. Disminuye el riesgo de muerte por cáncer, el uso de metformina. Disminuye el riesgo de demencia, de desarrollar demencia, el uso de metformina. Disminuye el riesgo de muerte por sepsis. No digo que el paciente que tiene sepsis le den metformina, sino que si el paciente tiene diabetes y recibe metformina, es menos probable que se muera por sepsis. Disminuye el riesgo de nódulos tiroideos, que es otra de las cosas que nos encantan a los endocrinólogos. Disminuye el riesgo de muerte por tuberculosis. Disminuye el riesgo de muerte por COVID. Es algo que descubrimos al comienzo. La metformina tiene un montón de funciones. De hecho, no sabemos muy bien incluso cómo funciona. Hay muchas teorías, como la que ustedes pueden ver en esta diapositiva, pero lo importante es que disminuye la muerte. No solo en diabetes, sino en prediabetes. El gran estudio principal de prevención de diabetes, que es el Diabetes Prevention Program, demostró que dar metformina en pacientes con prediabetes, con glucosa en ayunas de 100 a 125, es tan efectivo a largo plazo como cambios en el estilo de vida para evitar que el paciente le dé diabetes. ¿Ya? Esto no solo el Diabetes Prevention Program, hay metaanálisis que demuestran que la metformina disminuye el riesgo de muerte. Por eso, la guía de diabetes del ministerio, la de ADA, nos dice que debemos dar diabetes mellitus, debemos dar metformina en los pacientes con diabetes y en los pacientes con prediabetes, ir subiendo a empezar con dosis bajas, 500 miligramos con la merienda, 1 o 2 semanas, luego 500 miligramos desayuno y merienda por 2 semanas y luego 500 miligramos desayuno, almuerzo y merienda indefinidamente para evitar la muerte. Eventos adversos de la metformina nos preocupa la intolerancia gastrointestinal, dolor abdominal y diarrea. Y lo que nos muestran los grandes estudios es que eso se logra reducir el riesgo con la metformina de liberación prolongada, que tiene indicación en los pacientes que tienen intolerancia demostrada a metformina. Les da dolor abdominal o diarrea y le damos metformina de liberación prolongada. Debemos saber a quién no dar.
Y más bien eso es lo más importante, no dar a los pacientes con insuficiencia renal con una tasa de filtrado glomerular menor a 30, a los pacientes con insuficiencia cardíaca con una FEBI menor al 30%, a los pacientes que estén con patología aguda, que quiere decir a los pacientes que estén hospitalizados, y pacientes con riesgo de acidosis láctica, que es la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria las causas más frecuentes. A ellos no deberíamos dar metformina. Luego que el paciente está con metformina, debe evaluarle a los 2 a 3 meses con hemoglobina glucosilada para ver si está en la meta de hemoglobina glucosilada. ¿Cuál es la meta? Se define con estos 7 puntos que nos invita la Asociación la Americana de Diabetes, la ADA, a determinar la meta de hemoglobina glucosilada. Más exigentes, menos de 6.5, menos exigentes, menor de 8. La mayoría de pacientes deberían tener una hemoglobina glucosilada menor al 7%. Ojo, menor al 7%, no de 7%, sino un valor de menos de 7%. Ahora, cosas importantes de tener en cuenta es que existen ciertos medicamentos como la empaglifosina o la dapaglifosina o la canaglifosina que no hay en el Ecuador, que disminuyen la muerte de origen cardiovascular, pero en pacientes con cardiopatía isquémica establecida. Si el paciente ha tenido cardiopatía isquémica, debe recibir metformina. También nos han demostrado que hay otros medicamentos que no hay en el Ecuador, pero que hay que tener en cuenta, como los agonistas de GLP-1, que son el liraglutide y semaglutide, que también disminuyen la muerte en pacientes con cardiopatía isquémica establecida. También disminuyen la muerte estos agonistas de GLP-1 en pacientes con insuficiencia renal, y en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca disminuyen la muerte los SGLT2. Ahora, en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica establecida, disminuye la muerte de los SGLT2 o los agonistas de GLP-1. En pacientes que no tienen estos antecedentes, la muerte es la misma, es decir, que los SGLT2, empaglifosina o dapaglifosina, y los agonistas de GLP-1, liraglutide y semaglutide, son iguales que las sulfonilureas o que la pioglitazona, que no hay en el Ecuador, en términos de reducción de mortalidad, y por tanto ahí no es tanto el beneficio. En pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, sí. Entonces, en pacientes en segunda línea con metformina, con tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60, agregar los SGLT2, los agonistas de GLP-1, igual que en pacientes con insuficiencia cardíaca o en prevención secundaria. Estas son las opciones que tenemos de tratamiento en el Ecuador. Bien, en los pacientes que no tienen estas complicaciones crónicas, que son más frecuentes en las personas con diabetes que en las que no tienen diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica establecida, debemos llegar a emplear estos fármacos u otros para reducir la hemoglobina glucosilada, porque la hemoglobina glucosilada va a disminuir el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Determinamos la meta de hemoglobina glucosilada, menos de 7 para la mayoría de pacientes, y entonces si están por encima de 7, entonces lo que hacemos es agregar un segundo fármaco. En términos de agregar un segundo fármaco, lo que se ha demostrado es que los más efectivos son las sulfonilureas, y de las sulfonilureas la más efectiva es la gliclazida. Ahora, ¿cuál es el problema de las sulfonilureas? Es que incrementan el riesgo de hipoglucemias. Ahora, hay que decir que el riesgo de hipoglucemias es igual con gliclazida que con los inhibidores de DPP-4 y con la vasta otra mayoría de medicamentos para la diabetes. Y es por eso que la guía ecuatoriana pone como segunda fármaco, segunda línea, a la gliclazida específicamente. ¿Ya? ¿Qué dicen el resto de guías? En la guía de ADA, la guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, dicen más o menos lo mismo que les dije hace un rato. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica establecida, entonces utilice SGLT2, agonistas de GLP-1, y en los que no, tenga en cuenta que si tiene riesgo de hipoglucemias, las sulfonilureas no son buena idea. Las sulfonilureas también incrementan el peso, pero también es una opción posible. Y en nuestros países es una opción importante porque es de bajo costo. Y como les dije, no es que les damos solo porque sean más baratas, les damos también porque son iguales en los pacientes que no tienen estas complicaciones establecidas.
Como les decía, además, específicamente gliclazida tiene el mismo riesgo de hipoglucemias que los otros medicamentos como canaglifosina, como sitagliptina, como cualquiera de los otros. Este es un metaanálisis en red ya antiguo, desde el 2015. Con este fue que ingresamos gliclazida al cuadro nacional de medicamentos, porque de las sulfonilureas, gliclazida es la que disminuye la muerte de origen cardiovascular. Ojo, en comparación a los otros sulfonilureas, no es que no tiene el mismo efecto que los otros medicamentos que vimos en pacientes con cardiopatía isquémica, pero tampoco tienen el efecto dañino de otras sulfonilureas. Como les dije, de ahí la idea de que esté en la guía del ministerio en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Entonces, si mi paciente está con cambios en el estilo de vida, con metformina y no llega a meta de hemoglobina glucosilada, entonces debería agregar un segundo fármaco que puede ser una sulfonilurea, un inhibidor de PP4, un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Tenga en cuenta que cualquiera de estos tres últimos fármacos son mucho más caros y no son más efectivos. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta también? Que el control glucémico es importante, pero no es lo único que tengo que hacer en el paciente con diabetes. Este estudio es del estudio ADVANCE, que fue uno de los primeros estudios que nos demostró que hay que hacer manejo de la glucosa más de hipertensión arterial. Si el paciente con diabetes tiene hipertensión arterial, 75% de los casos, el control intensivo de la glucosa e intensivo de la presión arterial es el que va a disminuir la mortalidad. Si yo quiero que mi paciente no se muera, tengo que controlarle la glucosa por 10 años, pero además tengo que controlarle la presión arterial y eso va a disminuir la muerte de mi paciente, evitar la presión, controlar la hipertensión arterial. Ahora, las nuevas guías nos dicen que, las nuevas guías de manejo de hipertensión arterial nos dice que deberíamos empezar en casi todos los pacientes un tratamiento combinado. De hecho, eso es algo que los endocrinólogos, los diabetólogos ya hacíamos de antes. Todo paciente con diabetes e hipertensión debe ir a una combinación, a una terapia combinada con un YECA o un ARA2 de base, que se puede agregar un calcio antagonista o un diurético. Ojo con los diuréticos porque de hecho incrementan la glucosa en sangre, no son una buena idea de tratamiento de inicio. Los endocrinólogos habitualmente preferimos un YECA con un calcio antagonista. O esta combinación específica de un YECA que es el perindopril, que es un YECA rarísimo, con indapamida, que es un diurético también bastante raro. Pero lo van a ver a partir de este estudio Advance, que hay algunos endocrinólogos que lo prefieren. Más allá de que den ese YECA con ese diurético, lo importante es que den un tratamiento doble con un YECA y con un calcio antagonista o un YECA y un diurético, aunque los diuréticos, como les dije, no nos gustan mucho. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento del paciente con diabetes? Control glucémico, cambios en el estilo de vida, control de la presión arterial y uso de estatinas. Aquí vean que no es que no hablamos de tratar la dislipemia. Todo paciente con diabetes y un factor de riesgo cardiovascular adicional debe recibir estatinas. Atorva 20 o Rosu 10 desde el diagnóstico hasta la muerte. No durante un mes, no durante 2 meses, no durante 3 meses, hasta la muerte. Y eso es lo que llamamos ahora el control integral de la diabetes mellitus. Estos 4 pilares: control glucémico, cambios en el estilo de vida, control de la presión arterial y uso de estatinas. Ahora, ya vimos que todos los pacientes deben ir a monoterapia. Si no llegan a meta y o tienen las complicaciones establecidas que ya hablamos, deben ir a tratamientos combinados, pero puede ser que el paciente requiere utilizar insulina. ¿Cuándo utilizamos insulina en el paciente con diabetes mellitus tipo 2? Cuando los dos fármacos, metformina y la sulfonilurea, o metformina y el inhibidor de PP4, o metformina y el inhibidor de SGLT2, y no llega el paciente a metas. Es decir, términos simples. Diagnostico a mi paciente con diabetes mellitus. Le prescribo cambios en el estilo de vida, le mando a la nutricionista, le doy metformina. A los 2 a 3 meses le cito con hemoglobina glucosilada. Si está por encima de 7, la meta es que estén a menos de 7. Si está por encima de 7, le agrego un segundo antidiabético. Si en 2 a 3 meses con estos 2 medicamentos sigue con la hemoglobina glucosilada por encima de 7, le debería empezar con insulinoterapia. Ahora, hay que decir que cuando yo pienso iniciar insulina a un paciente, de hecho la insulina es así que causa hipoglucemias e incluso hipoglucemias severas.
Por tanto, no es un tratamiento de primera línea y ahí cuando yo voy a empezar insulina, de hecho la meta ya no es 7, ya no es que el paciente tenga menos de 7 de hemoglobina glucosilada, sino menos de 8. Y hay pacientes bien interesantes. Estoy con metformina, le agrego un segundo antidiabético oral porque no llega a meta de hemoglobina glucosilada. Y cuando le quiero subir a insulina, ya no quiero que tenga menos de 7, sino menos de 8. Digamos que se quedó en 7,5. No está en meta para dos antibióticos orales, pero ya sí está en meta para insulina. ¿A qué me refiero? A que solo pongo insulina habitualmente cuando el paciente tiene una hemoglobina glucosilada más de 8 bajo dos antibióticos orales o más de 9 en cualquier momento, porque una hemoglobina glucosilada más de 9 no se va a controlar con nada que no sea con insulina. Entonces, insulinoterapia en el paciente con dos antidiabéticos orales y una hemoglobina glucosilada por encima de 8 o un paciente con una hemoglobina glucosilada por encima de 9 en cualquier momento. También pongo insulina en el paciente durante la hospitalización porque no se deberían utilizar otros antidiabéticos o diferentes de insulina durante la hospitalización. En conclusión, y qué es lo que también debo tener en cuenta, tengo que hacer hemoglobina glucosilada a mi paciente cada 3 meses, 2 a 3 meses si cambio el tratamiento, cada 4 a 6 meses si el tratamiento está bien, el paciente está en meta de hemoglobina glucosilada. Tengo que controlarle, medirle la presión arterial y si tiene hipertensión arterial, darle los medicamentos que sean necesarios para llevar a la meta que es menos de 130-80 de presión arterial. Tengo que poner como meta el descenso de peso con el plan nutricional o puedo utilizar medicamentos para el tratamiento de la obesidad. Hay que hacer electrocardiograma anual en pacientes con diabetes, incluso asintomáticos. Los pacientes sintomáticos deben ser manejados por cardiología con pruebas más invasivas. Ahora hacen este test de calcio coronario con tomografía. Tengo que pedir creatinina para estimar la tasa de filtrado glomerular. Si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 60, tengo que utilizar inhibidores de SGLT2 en paudapaglifosina. Tengo que utilizar, o si no, agonistas de GLP-1, solo que esos no hay en el Ecuador, para el control de la diabetes. Igual que si el paciente tiene microalbuminuria. Entonces, tengo que estimar la tasa de filtrado glomerular y pedir microalbuminuria cada año. Perfil lipídico, todo paciente con diabetes más un factor de riesgo cardiovascular adicional tiene que utilizar estatinas y tiene que llegar a una LDL menos de 100. Tengo que mandarle a hacer fondo de ojo al diagnóstico cada año y tengo que educar al paciente con diabetes cada vez que venga a mi consulta acerca de la enfermedad y otras complicaciones.